España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema educativo habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria. Este porcentaje duplica la media comunitaria, un 11,1%, y está todavía muy lejos del objetivo para España de reducir el abandono escolar al 15% de aquí a 2020. Junto con España, los países de la Unión Europea con mayor tasa de fracaso escolar son Malta, Rumanía, Portugal e Italia. En el extremo contrario, las menores proporciones de abandono escolar prematuro se registran en Croacia, República Checa y Lituania. Mejor parada sale España en el segundo de los indicadores en materia educativa que la Unión Europea ha fijado para el año 2020, ya que el 42% de la población entre 30 y 34 años ha completado con éxito la educación universitaria equivalente. Ninguna universidad española figura entre las 200 primeras del mundo. En los últimos 50 años ningún científico español ha obtenido un premio Nobel en disciplinas estrictamente científicas, mientras sí lo han sido 60 británicos, 47 alemanes, 18 franceses, 16 suizos, 15 italianos, 9 austríacos, 6 holandeses y 4 belgas. Generalizado entre los distintos actores de la educación es que el actual modelo educativo no sirve y todos los grupos políticos coinciden en establecer un pacto por la educación. Han pasado casi 40 años desde que se lograse el primer y único pacto en esta materia y se han aplicado ni más ni menos que 7 leyes educativas por el camino. El fracaso escolar, la libertad de lengua, los conciertos con los centros, las tasas. ¿Cómo ha de ser este pacto por la educación que todos pregonan? ¿Escuela laica o con religión? ¿Cómo revertir el efecto que el mercado laboral provoca la escasa preparación de muchos de nuestros jóvenes? Esta noche la educación a debate en Onda Jerez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tercer debate electoral, tercera semana. Hoy a otro de los temas claves que llevan los partidos políticos en su programa, que escuchamos en los actos electorales, como es la educación. Como saben, están presentes en estas mesas que estamos desarrollando desde la primera semana del mes de junio los partidos que están presentes en el Congreso de los Diputados, los mayoritarios, y con la coalición, en este caso Unidos Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Saludamos esta noche, en primer lugar, en el extremo de la mesa, al representante del PSOE, Juan Carlos Campo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le lanzo usted la pregunta, tiene para ello 2 minutos. ¿Estamos en una emergencia educativa? Pues la respuesta tiene que ser rotundamente afirmativa, sí. Ahora, después de responder la pregunta, quiero saludar a los televidentes y a los compañeros de mesa. Y me gustaría, antes de empezar a marearnos con cifras que seguro que vamos a ir lanzándonos o lanzando en la mesa, me gustaría centrar un poco en unos segundos de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de educación no es solo un derecho más, sino que es un derecho calificado, por cierto, por la UNESCO como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que es como lo hace, y sobre todo porque sirve de sostén para la potenciación del resto de los derechos, la libertad, la autonomía personal y el desarrollo. Y solo entendiendo esto se pueden analizar esas cifras, esos datos con los que hacía la entradilla. Y en este sentido sí hay una cuestión muy clara. ¿Estamos en una situación de emergencia? Respondía sí. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque desde la visión unilateral de una mayoría legítima, pero del que se ha hecho un uso abusivo, se ha pretendido sustituir a toda la comunidad educativa, al resto de los partidos políticos, y el Partido Popular crea una ley con un nombre muy bonito, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, quita 3.000 millones de euros y así estamos. Se han caído las becas, se han caído todas las ayudas a la formación y a lo mejor el abandono escolar está relacionado con eso, porque cuando decimos ¿por qué tanto abandono escolar? Decía que en cambio en los 30-34 años eran una cifra muy alta porque ahí se han completado su círculo de estudio. ¿Por qué? ¿Es que ahora son más torpes? No. La cuestión es que desde la acción política, desde la acción pública, se generaron para los que tienen esas edades, estoy hablando de unas épocas de gobierno socialista, las condiciones favorables precisamente para que eso se hiciera, que es lo que está haciendo la Junta de Andalucía desde su competencia en el ámbito autonómico. Por tanto, potenciar los profesorados, potenciar la cualificación de estos profesores, las materias, estoy hablando de la obligatoriedad, ahora lo vemos y parece algo novedoso, el concepto bilingüe. No, si es que Andalucía ya tiene ejemplos de colegios plurilingües. Por tanto, lo que hay que hacer es una apuesta, porque cuando se cree en esto, se potencia. Y en ese sentido es verdaderamente lo esencial, y con esto termino esta primera intervención, porque es un derecho fundamental, porque en función
de esa naturaleza, lo que se está haciendo es vertebrar el país. Y evidentemente, cuando trabajamos, invertimos en la educación, estamos invirtiendo en una ciudadanía con mayúsculas y, por tanto, en I+D+I, en una sociedad competitiva, en una sociedad preparada, y sin duda nos irá mucho mejor como país. Pero cierro, 3.000 millones menos en la última legislatura. Evidentemente no le podemos pedir peras al olmo. Bueno, pues una primera intervención, la de Juan Carlos Campos, que nos hace esa visión global que tiene el Partido Socialista sobre un tema que tiene muchos flecos, como vamos a ver en los próximos minutos. Javier Calvo, Ciudadanos, buenas noches. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. ¿Considera su partido que la educación española está en una situación de emergencia? Consideramos que está en emergencia y que lleva muchos años en emergencia, no es una situación actual. Ya se ha dicho en la presentación, durante prácticamente los últimos años, en la época prácticamente de la democracia, llevamos 7 leyes de educación, 7 leyes educativas que son leyes orgánicas por el carácter tan protegido que tiene el derecho de la educación. Y en estas 7 leyes, prácticamente todas aprobadas por el Partido Socialista, menos una, la última, que es la Ley Wert, que ha suscitado también muchas respuestas, pues evidentemente durante la aplicación de estas leyes se ha generado estas cifras. Y las cifras son pues que 1 de cada 3 alumnos repite curso y 1 de cada 5 deja los estudios sin terminar el periodo educativo. Las leyes entendemos desde Ciudadanos que se han aprobado hasta ahora que son leyes con tintes políticos y entendemos que la educación debe ser apartada y sacada del contexto político, porque no deben de ser los criterios políticos los que deban guiar la aprobación de estas leyes, sino que deben de ser criterios de oportunidad, de modernidad, de mejora y de eficacia. Nosotros desde Ciudadanos, prácticamente de los primeros puntos que siempre se han defendido por el partido desde su inicio ha sido la necesidad de elevar a categoría de pacto de Estado un pacto por la educación. Pero ese pacto por la educación, lógicamente, tiene que pasar por un consenso entre las fuerzas políticas, la comunidad educativa e incluso los colectivos sociales. Por eso entendemos que ahí deriva el fracaso de todas las leyes anteriores, porque ni han sido fruto del consenso y no han perseguido lo que tiene que perseguir una ley educativa, sino que ha estado marcado por tintes políticos. Nosotros, en nuestra propuesta, queremos abarcar todos los sectores, incluso uno que normalmente pasa de soslayo, como es el sector de 0 a 3 años. Eso es fundamental para nosotros, incentivar y ofrecer a las familias que tienen pocos recursos la posibilidad de que esos niños de esas edades se incorporen al sistema educativo. Tenemos propuestas, ya lo veremos, incluso para la enseñanza secundaria, para la universidad, donde queremos incrementar hasta un 3% del Producto Interior Bruto, y para una formación profesional, todo orientado a que los alumnos, cuando terminen, tengan facilidad para encontrar puestos de trabajo. Muchas gracias. Libertad Benítez, muy buenas noches. Hola, buenas Usted noches. representa en esta mesa la coalición Unidos Podemos. Le hago la misma pregunta con la que hemos arrancado. ¿Está la educación española, andaluza, la educación también en la provincia de Cádiz, a su juicio, el de su coalición, en emergencia? En primer lugar, buenas noches a todos y a todas, y encantada de estar aquí por primera vez compartiendo este debate con todos los compañeros. Tal y como han dicho los compañeros, rotundamente sí está en una situación de emergencia, y es por ello, porque está en una situación de emergencia, que el 17 de marzo en el Parlamento de Andalucía, Podemos Andalucía presentó una moción con 15 propuestas que se llamaba, que titulamos Rescate, proposición, ¿no?, de una moción para rescatar la educación pública, porque partimos de la base de que está en una situación de emergencia, como veo que estamos aquí coincidiendo. La primera propuesta que contenía esa moción era volver a niveles de inversión de 2010. Los presupuestos de 2010 fueron los presupuestos más bondadosos que recordamos, ¿no?, con cerca de 7.000 y pico millones de euros en educación, ¿no?, en Andalucía. Y encontramos, pues no se aprobó esa primera medida, no se aprobó, y encontró el rechazo de Ciudadanos y del Grupo Socialista. Eso para empezar. ¿Por qué además tenemos que contextualizar por qué está la educación en emergencia, ¿no? Primero, porque estamos en un momento con una ley educativa que es segregadora, que es elitista, que es mercantilista, cuya intención perversa es reproducir las desigualdades sociales, y con eso pues lo primero que tenemos que hacer es frenarla y derogarla. Esa es la primera medida que tenemos que acometer.
Estamos en una situación de emergencia en educación, sobre todo desde el 2011, cuando se modificó el artículo 135 por el gobierno de Zapatero, de la mano del Partido Popular, que trajo como consecuencia pues una ley de racionalización del gasto, la ley de sostenibilidad, que dijo que, por ejemplo, que en los institutos de secundaria se aumentaba de 18 a 20 horas lectivas, lo que supuso el despido de 4.502 docentes, lo que supuso el aumento de ratios en todas las aulas, pérdida de derechos laborales fundamentales que habían costado mucho trabajo conquistarlos años anteriores por nuestros padres, sobre todo por mi padre, que en los años 80 participó en una huelga de educación indefinida para dignificar el salario docente. Y bueno, pues en esos años en Andalucía recortes de paga extra en todas las comunidades del Estado español, pero en Andalucía un recorte de paga extra que se llamó el tramo autonómico. También se vieron mermados la dotación de recursos en los centros, sobre todo para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Tristemente, los recortes siempre los paga pues el eslabón más débil de la cadena, débil entre comillas, ¿no? Y todos estos recortes, sobre todo desde 2011-2012, pues han tenido un efecto en la educación que bastante grave en la calidad, y esta ley que se llama Ley Orgánica de la Calidad para la Mejora de la Calidad Educativa ni mucho menos va dirigida a mejorar esa calidad, sino al contrario, como ya he dicho, es una ley mercantilista, segregadora y reproductora de las desigualdades sociales. Pues muchas gracias. Jaime Espinal, buenas noches. Muy buenas noches. Partido Popular, ¿emergencia o no en la educación? Bueno, si me lo permite, antes de comenzar, pues me gustaría desearle suerte a los jóvenes que están ahora mismo en la recta final de selectividad. Entonces quería aprovechar para desearle muchísima suerte en los exámenes. Desde el Partido Popular pues tenemos claro que el futuro de nuestro país depende de la educación de hoy, pero también, y eso en relación a la pregunta que me has hecho, también pensamos que un sistema educativo que sea ineficiente pues también es una barrera para la prosperidad. Y en esa situación de ineficiencia era la que estaba la educación en el año 2011. Hemos puesto todo nuestro empeño para corregirlo, por supuesto, hay muchas cosas que mejorar, incluso también que rectificar, ¿por qué no reconocerlo? Pero se han dado pasos importantes, puesto que, como has dicho, en el año 2011, si había 1 de cada 4 alumnos abandonaba sus estudios, es decir, la tasa de abandono escolar era del 26%, hoy se encuentra en torno al 20%, y nuestro reto es alcanzar el 15%. También en el año 2011 había una bajísima empleabilidad de los estudiantes, no nos podemos conformar ni mucho menos, pero hoy el empleo joven crece por encima de lo que lo hace la media nacional. El sistema de becas que se ha hablado, el sistema de becas en el año 2012-11 estaba totalmente en quiebra. El Partido Popular lo ha rescatado, se han seguido dando becas y en el año 2015 se ha alcanzado la cifra récord de becas, y eso es algo que puede comprobar cualquier persona en los presupuestos generales del Estado. Además, en el año 2011 había un número bajísimo de estudiantes de formación profesional, se ha incrementado en estos 4 años un 30%. Y además, los indicadores internacionales todos decían lo mismo y alertaban de que algo no se estaba haciendo bien en nuestro país. Por lo tanto, y como he dicho, hay muchísimo en lo que se puede mejorar, también cosas en las que mejorar, pero vamos en la buena dirección. El Partido Popular pues nos comprometemos a seguir trabajando por la educación y traemos propuestas serias, propuestas que se pueden cumplir y propuestas que van encaminadas en un camino, que es que la educación sea la llave de acceso, la puerta de acceso al mercado de trabajo para nuestros jóvenes, pero en el menor tiempo posible. Por lo tanto, proponemos medidas serias, medidas que se pueden cumplir, pero pensamos que para poder progresar la educación lo que no podemos hacer es volver al pasado, volver al año 2011. Bueno, pues a partir de ahora lanzamos el debate. Me pedía la palabra Libertad, posteriormente señor Campo, cuando quiera. Bueno, en referencia a lo que ha dicho el compañero Jaime, y ha hecho mención a las tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano, que en España se sitúan ahora mismo en torno al 21%, me gustaría aclarar un par de cosas. Efectivamente, durante estos años se ha logrado reducir esos índices, pero tenemos que explicar cómo se ha reducido, ¿no? ¿Qué mecanismo se ha puesto en marcha para reducirlo? El primero ha sido la puesta en marcha de una de las medidas estrellas de la LOMCE, que es la FP básica. El alumnado que no sigue cursando secundaria porque tiene dificultades o porque no quiere seguir una FP, un bachillerato, la vía que tiene, el sumidero como le llamamos nosotros, es la FP básica. Y la FP básica
cuando esos alumnos que van a FP básica no computan en estos índices, con lo cual eso ha favorecido que ese índice bajara. Otro factor, otro mecanismo que ha favorecido que ese índice bajara, sobre todo en Andalucía, donde la tasa de fracaso escolar es del 25%, es el tema el plan de calidad. ¿En qué consiste el plan de calidad? En incentivar al profesorado para que mejore los resultados académicos. Evidentemente, cuando ese profesorado se ve con ese incentivo y con esas presiones, no, hay que decirlo. Una cosa es combatir sí, el modelo, ha sido un plan para incentivar el profesorado. Y a lo mejor en eso también se ha reducido. Falta un poquito de respeto. ¿Puedo terminar, por favor? Sí. Vale, después me contesta lo que quiera. Pero desde 2007, el plan que se puso 2006-2007, que se puso en marcha el plan de calidad, que estaba la tasa de fracaso escolar en torno al 30 y tantos %, se ha reducido un 25%. Y tenemos que reconocer que el plan de calidad ha tenido influencia. Es un problema de estadísticas, correcto, estoy de acuerdo. Fundamental. Otro factor que ha tenido influencia, a partir de 2007, el mercado laboral cambia. Todos los chavales que previamente habían abandonado el sistema educativo para trabajar, sobre todo en el campo de la construcción, cuando la construcción cae, vuelven al sistema educativo. Pero claro... bueno, eso lo dices tú. Se intenta reengancharse. Sí, como que no. Se intenta reenganchar el sistema educativo. Pero no, entonces, el 135 había impedido que se pudiera hacer. El mercado laboral deja de ser atractivo para estos jóvenes porque no hay correcto, pero si decías que el 135 de Zapatero había impedido y ahora parece que han vuelto todos, que es fácil acceder al sistema educativo. No todos, pero deciden volver. Hombre, todos no, pero hay una mayoría que deciden volver ante una falta de expectativas. Ante una falta de expectativas en el mercado laboral, gran parte de los estudiantes, de esos estudiantes... Bueno, pero hay momentos que tendrás que dejar la palabra. Sí, si no... pero déjame concluir. Bueno, concluya rápidamente y pedía la palabra. Esos factores. El tema de un mercado laboral menos atractivo hace que los alumnados se queden y no abandonen el sistema educativo y regresen. El tema del plan de calidad y, por supuesto, la FP básica, donde no se computa el alumnado que cursa esa modalidad de escolarización. Muy bien, Libertad. Espero que los telespectadores se hayan enterado mejor de lo que lo he hecho yo, pero yo sí te doy un dato concreto. Lo que es cierto es que en el 2011 había 3.061 millones para becas, en el 2015 hay 1.869, luego eso significa un porcentaje del 18 al 32. Ahí hay una de las cuestiones. Y entonces, cuando te oí hablar, evidentemente cada uno, pues bueno, tiene los focos de su ámbito profesional. Y tú te has ceñido al ámbito de lo que habéis puesto, moción, interpelación, ahí te has liado un poco, pero salvo eso, lo que has puesto en el Parlamento de Andalucía. Parece fantástico. Porque ahora, cuando has dicho eso, y te he dicho que ha habido desde Madrid, desde el Partido Popular, 3.000 millones menos en la legislatura, ahora repasa qué es lo que ha hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía, donde están esos millones y millones de gratuidad en los libros. 12 comunidades o 15 lo han perdido. Andalucía está. Por cierto, pregúntale al alcalde de Cádiz quién paga los comedores escolares, pregúntaselo. Por cierto, ¿dónde está el programa Erasmus? ¿Sabes que Andalucía invierte 14 millones y son 16 los que invierte Rajoy en toda España? Por eso te quiero decir que cuidado, porque se nos llena la boca haciendo una crítica y como perdamos la visión global, confundimos a la ciudadanía. Y lo que te quiero decir es que la formación profesional, y con esto acabo la intervención para no incurrir en tu mismo defecto, hay que dignificarla. Y eso es precisamente, y no es ninguna deshonra abandonar el sistema de enseñanza y pasar ahí. Sí, es que lo has empezado así el enfoque. Decías que las estadísticas han bajado de fracaso escolar porque eso no se computa como fracaso escolar. Es que no lo es. Es una forma de reconducir. Lo que hace falta es dignificarla. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista desde Andalucía y en su programa nacional. Dignificarla. Estableciendo mecanismos no solo de formación académica, sino de certificación profesional. Y eso solo se consigue con planificación, pero sobre todo con mimo. Y ahí son las 200.000 plazas más que queremos para la formación profesional. Bien, pedía la palabra al representante Ciudadanos, posteriormente Jaime Espinal del Partido Popular. Sí, muy brevemente, realmente yo reivindico la necesidad de ese consenso, y ese consenso ni siquiera se está viendo aquí en esta mesa. Entonces va a ser muy difícil que o cambiamos la postura o va a ser muy complicado llegar a un pacto por la educación, que es necesario que lo haya, lo alejemos del tinte político. Yo quiero recordarle al representante de Podemos que
bueno, que su postura tampoco es la más adecuada en el Parlamento de Andalucía, porque se alinea más con el Partido Popular que con la solución a los problemas de los andaluces. Yo quiero recordarle a la representante también de Podemos que en estos presupuestos del año anterior ha habido un apoyo de Ciudadanos a esos presupuestos, porque incluía muchísimas miles de plazas de oferta educativa para profesores, especialmente ese intervalo de 0 a 3 años. Pero sobre todo, lo que yo quiero enfatizar es la propuesta de Ciudadanos. Nosotros no queremos dejar a nadie en la estacada. Queremos que los alumnos que tengan problemas tengan un profesor de apoyo o una tutoría personalizada. Y muchas veces los alumnos que se quedan atrás no es solo porque no llegan al nivel, sino hay otros que superan el nivel. Es decir, muchas veces tan malo es que a un alumno le cuesta trabajo aprender como otro que rápidamente capta todo. Entonces, hace falta una atención más personalizada hacia el alumnado y sobre todo una pieza fundamentalísima en el sistema educativo es el personal docente. El personal docente, nosotros como ciudadanos nos proponemos aprobar un estatuto del personal docente. Entendemos que es una de las profesiones más importantes que hay en la sociedad, el de profesores, porque van a servir o son el instrumento para que el día de mañana salgan de esos pequeños, esos niños, unos ciudadanos de provecho el día de mañana. Por lo tanto, queremos que el acceso del personal docente a su puesto sea con un sistema basado en los principios de mérito y capacidad, que tengan evaluaciones continuas como todo el mundo, pero que tengan el respaldo y la consideración de la sociedad que hoy por hoy muchas veces nos tiene. Bueno, a mí me gustaría poner un poco de relieve la visión catastrofista que tienen algunos partidos de este país. No son incapaces de reconocer avances que han ocurrido a lo largo de estos 4 años, y uno de los avances ha sido en materia de abandono escolar, que como hemos dicho ha bajado notablemente, pero que como no nos conformamos queremos seguir eso, si hasta el año... 30.000 docentes menos y 130.000 alumnos más. Pero la tasa de abandono escolar ha bajado del 26% al 20%. No nos conformamos y queremos llegar al 15%. Pero a mí me gustaría, y no enzarzarnos tampoco, porque yo creo que eso no es lo que quieren los televidentes, digamos. Me gustaría hablar de propuestas. Desde el Partido Popular apostamos por ampliar la oferta de formación profesional en todas sus modalidades, en la modalidad a distancia y también una que se ha puesto en marcha con el gobierno del Partido Popular, que es la formación profesional dual, que pensamos que es el futuro. Queremos llegar a los 100.000 plazas de formación profesional en nuestro país. Este tipo de formación profesional, pues recordemos, es la que permite a los jóvenes ir formándose a la vez que van adquiriendo experiencia. Y también queremos, en este sentido, en el ámbito de la formación profesional dual, establecer un mayor control de las empresas, puesto que en algunos casos pues se está llegando a contratos que se pueden calificar de basura. Entonces creemos que debe haber un mayor control en este modelo. Creemos que es importante la formación profesional dual. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, a la hora de buscar un empleo, pues tenemos el inconveniente de que nos dicen que no tenemos experiencia. Entonces creo que con esta modalidad pues podemos romper de alguna manera ese muro. También el Partido Popular apostamos por los idiomas, que también es futuro. Por lo tanto, vamos a establecer un plan nacional de fomento del bilingüismo para que en 10 años la mitad de los centros educativos sean bilingües. Oye, también repasar los decretos de la Junta de Andalucía, que son muy buenos en ese aspecto. Sí, bueno, son buenos, pero en Jerez apenas el 10% de los centros educativos son bilingües. Ahí podrían un poco mejorar. Pues hay 122 en el ámbito, sí, pero en Jerez, en el ámbito de Jerez podría mejorar un poquito. También nos gustaría mejorar la empleabilidad de los jóvenes, como he dicho, y también, como ha dicho el compañero Ciudadano, establecer un gran pacto por la educación. Creo que, como he dicho anteriormente, el futuro de nuestro país depende de la educación, por lo tanto creo que todos debemos estar unidos también en materia educativa. Les pedirían, por favor, una cosa. Me ha pedido la palabra Libertad. Deberían ser un poco más breves en las intervenciones, si no van a hablar ustedes demasiado poco, porque creo que quieren hablar mucho. Así en lo concreto, ya que hemos estado hablando de fracaso escolar, en el Parlamento de Andalucía, Podemos Andalucía ha presentado primero una proposición no de ley que fue aprobada sobre el tema de paquetes de becas que están destinadas contra el fracaso y el abandono escolar, que fue aprobada, porque pensábamos que había que reformular y rediseñar ese paquete de becas para ajustarlo a las nuevas realidades sociales que nos encontramos con nuestros jóvenes, porque muchos de nuestros jóvenes no se estaban beneficiando porque los requisitos que se establecían no se ajustaban a las realidades que ellos estaban viviendo. Establecer requisitos duros para el acceso a las becas también es una forma, ¿no?, de aplicar un recorte encubierto. Pedimos un grupo de trabajo desde primera hora para abordar la problemática del fracaso y el abandono escolar temprano en Andalucía, y la consejera ha puesto en marcha ese grupo de trabajo, que lo puso en noviembre o en diciembre. Bien,
Usted ha hablado, compañero, de la dignificación de la FP básica y de planificación. El primer año que se puso en marcha la FP básica, las familias se echaron a la calle, protestaron y se organizaron porque fue una chapuza. La planificación y la puesta en marcha se hizo a trompicones, corriendo. Y le puede preguntar a cualquier familia de cualquier alumno o alumna que entró en esta modalidad. Y no teníamos por qué haberlo puesto en marcha. Fueron ahí alumnos aventajados del PP en poner en marcha una medida de la LONCE. No teníamos por qué haberlo puesto en marcha, porque se terminaba en 2016, y los títulos, y no se podía acceder a un título hasta 2017 de la nueva ley. La opción política es lo que no se hará es nada, que es lo que estamos viendo los ayuntamientos que gobernáis. No me diga de planificación, porque hubo planificación cero. Bien, el compañero ha hablado de la FP dual. También podemos tener un debate. Para nosotros. Pero si nadie va a dudar que está estupenda, la dual. El problema es que yo le haré al compañero. Yo sí lo voy a dudar, pero mira, ¿cuánto van a embargar del PIB para potenciar la educación? Eso es lo que a mí me interesa. Yo sí voy a dudar que la FP dual sea estupenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque es ofrecer al sistema mano de obra barata. En el País Vasco hay un sistema de FP dual muy eficiente, pero el País Vasco tiene un tejido productivo que no tiene Andalucía. Seamos realistas. Vale, y no le la damos, FP dual, tal y como se está planteando y tal como se está debatiendo, porque está en un proceso de debate ahora mismo, el tema de la FP dual está en un proceso de debate, está en un proceso de borrador, se está hablando con los diferentes colectivos, con las organizaciones sindicales. Y teniendo en cuenta la realidad de Andalucía, que después de 40 años no tenemos tejido productivo, yo lo veo poco factible, y si se lleva a cabo es para ofrecer mano de obra barata y para no crear empleo, porque lo que van a hacer esos estudiantes que vayan a una empresa es trabajar de forma barata e impedir que otras personas puedan acceder a ese puesto de trabajo. Adelante. Sí, nosotros consideramos de Ciudadanos que es fundamental, una de las también otras de las piezas importantes son los centros educativos. Los centros educativos, entendemos nuestra fórmula, pasa por darles de mayor autonomía a esos centros educativos en la configuración del sistema también dentro de ese centro. Es necesario también que rindan cuentas para efectos de la transparencia. Queremos convertir los centros educativos en un centro, un instrumento de actividad cultural y social, donde se impliquen las familias, es decir, que no sean los centros algo aislados, sino que las familias cooperen y trabajen de común acuerdo con el profesorado. Queremos introducir prácticas innovadoras, prácticas educativas innovadoras, porque es lo que nos demanda el mercado y lo que le van a pedir a los alumnos el mercado el día de mañana. Y sobre todo, queremos acabar o erradicar el acoso escolar. Eso es fundamental. Yo creo que nosotros debemos estar todos de acuerdo, y seguramente lo estaremos, en erradicar el acoso escolar en las distintas modalidades que tiene, tanto verbal, física, por escrito, a través de internet, lo que sea. Pero tenemos que apostar y tenemos que dejarnos las pestañas, si hace falta, por acabar contra ese acoso escolar, y creo que hace falta el acuerdo de todos los grupos, y yo creo que no será difícil encontrarlo, pero poner medidas en marcha ya. Me pedía la palabra el representante del Partido Popular, posteriormente el PSOE, pero escuchándolos a ustedes, muchos ciudadanos, como un servidor, se hace una pregunta. Da la sensación de que el único problema que tiene la educación es una cuestión de partida económica, o más dinero o menos dinero. ¿Estoy yo equivocado? Contesten ustedes y ustedes después si les parece, aparte de lo que quisieran hablar. Yo creo que ¿Es una cuestión de partida? ¿Va mejor cuando más dinero se da? Hombre, yo creo que la partida económica es muy importante, pero yo creo también la gestión es también muy importante, y ahí, no sé yo, como el Partido Socialista se puede llenar la boca hablando de educación y de beca, cuando por ejemplo las becas de idioma, que es la beca estrella, digamos, ha quedado totalmente estrellada, apenas ha llegado al 1% de los estudiantes, se ha ejecutado la mitad de lo que se presupuestó, y a día de hoy no se ha pagado completamente las del curso 2014-2015. Por lo tanto, creo que no es solo una partida económica, sino que también es una cuestión de gestión. Bueno, vamos a ver, la racionalización del gasto es sin duda lo que lleva al éxito de las políticas. Pero lo que desde luego no podemos hacer una buena política educativa reduciendo en los porcentajes que he dicho anteriormente. Usted decía 3.000 millones menos. Sí, son datos 2015, oficiales, ¿no? De 3.061 en 2011, 1.879. Pero sobre todo 3.000 millones de recortes en el paquete educativo en los 4 años de PP. Lo que pasa es que, bueno, las palabras, ha habido el matiz que ha introducido la compañera, pero bien, podemos discutir, todo se puede discutir y se debe de discutir. Pero precisamente eso es lo que hemos querido
Creo que todos los partidos políticos, a diferencia del Partido Popular, que sacó una ley de mejora de la calidad educativa absolutamente a espaldas de todos los partidos políticos y toda la comunidad educativa, que es más grave. Por tanto, lo que habrá que potenciar es todos esos actores sociales de la comunidad educativa más los partidos políticos para intentar consensuar, porque esa es la clave. Y después nos podemos discutir y si el dual es el mejor o no, o potenciamos. Pero lo que hay, una cosa es innegable, y yo no quería convertir esto, porque me parece que es una cuestión equivocada, en un debate autonómico, pero a mí me gustaría preguntarle a la compañera, ya que bueno, tiene esa representación autonómica, si desde la opción de Podemos se va a favorecer el decreto que acaba de aprobar la Junta para minimizar precisamente la ley WERT, que lo han aprobado la semana pasada, la ordenación y el currículum de la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. Es decir, todo lo que es potenciar la autonomía de los centros educativos para que puedan no aplicar una ley que todos coincidimos, evidentemente menos el autor de la ley, de que es nefasta, potenciando precisamente el mantenimiento de las plantillas, y estoy hablando de las asignaturas, etcétera, etcétera. O sea, todos los que saben de lo que hablamos saben de lo que estamos refiriéndonos. Por tanto, me gustaría saber si lo van a apoyar, pero desde luego lo que no vale decir ahora unas proclamas que todo el mundo va a compartir, una mejor educación, pero yo lo que digo es, los datos de Andalucía: 9 de cada 10 alumnos de las escuelas infantiles tienen plaza bonificada. Se han creado 3.000 nuevas plazas de educación infantil. Casi 1 millón de alumnos se benefician de la gratuidad de los libros de texto. 100.000 beneficiarios del transporte escolar gratuito. Plurilingüismo, no bilingüismo, plurilingüismo. 30 millones en becas propios para evitar el abandono escolar. Se ha congelado el precio de los grados. La posibilidad de fraccionar el pago de las tasas universitarias. Bueno, creo que no todos los gobiernos son iguales. Evidentemente que no llueve a gusto de todos, seguro que no. Pero desde luego, si me tengo que elegir un modelo para incorporar a mis hijos, sin duda, utilizaré el modelo de Andalucía. ¿Quiere usted contestar por alusiones? Por alusiones. Esos decretos que ordenan las enseñanzas en secundaria y en bachillerato, como usted bien sabe, son tardíos, ¿no? A mí es que me confunde la postura de la señora consejera y del PSOE en este caso. Bueno, pero dicen, sí, bueno, que sea tardío, bienvenido sea, ¿no? Claro, pero dicen que no se va... el no a todo, y sobre todo siempre al acuerdo con el PP, así se van del Parlamento los dos juntos. Si es un decreto, votan en el Congreso de los Diputados exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, problema de indefinición complicado. Tenemos un estudio, unas estadísticas de las votaciones en el Parlamento, y les aseguro que votamos más veces junto al PSOE que junto al PP. Se lo puedo asegurar, sí. Pues la pinza se ve cada vez más, lo que pasa, más cerca. También vamos a dejar claro que no vamos a hablar proclama de que la educación tal, pero yo creo que también el argumento de la pinza está un poco ya agotado. Y si vamos a seguir por ahí, pues si vamos a hablar de educación, vamos a hablar de educación, que la única pinza aquí que hay ahora mismo en Andalucía y la que se ha intentado hacer a nivel estatal ha sido la de PSOE y Ciudadanos. O sea, vamos a dejarnos, vamos a centrarnos en educación, que es lo importante y por lo que estamos aquí. A ver, la pinza, ¿qué es? Bloquea. Bueno, bloquea. Lo que se ha bloqueado ha sido un nuevo presidente del gobierno, unos presupuestos de Andalucía. Pero, a ver, sí. Es un decreto tardío, yo apoyaré. O sea, no es que sea malo, es que es tardío, ¿no? Es tardío, pero bueno. O no, a ver, que no termino de aclararme. Es que a mí me confunde la postura de la Consejería de Educación, le voy a explicar. El decreto, olvídate de la Consejería, el decreto. Dice que va a cumplir la ley, que la cumple, pero por otro lado, claro, esta tardanza... Sí, que la filosofía es minimizar la ley WERT. Minimizar, sí. Claro, desde un Parlamento nosotros entendemos que desde un Parlamento autonómico no se puede derogar una ley estatal. Ya sé que desde Podemos se puede... Déjame continuar, por favor. Esta tardanza no es buena en el sentido, todo lo que sea minimizar está bien, pero no es bueno, o sea, porque ha creado una incertidumbre. Cuidado, que después te van a revisar lo que diga aquí, ¿eh? No, déjeme acabar. Ha creado una incertidumbre y un caos en los centros educativos. Vaya. No, de verdad, pregúntale al profesorado. Pero si ahora viene el verano, si se va a poder planificar pregúntale bien. Al profesorado, este año cómo ha estado, cómo ha tenido que desenvolverse el profesorado en los está encantado porque vamos a mantener las plantillas. Indefinición que lo que va a permitir es dar mayor autonomía a los centros. De normativa, no, de verdad. No, yo no me pierdo. Yo te hablo de la realidad. Los dos objetivos son mantener las plantillas y mayor autonomía a los centros educativos. ¿Cómo van a estar en contra los docentes? Nosotros no queremos mantener las plantillas, nosotros queremos aumentarlas. Y en esa moción ligada a una interpelación previa presentamos la segunda propuesta, que era, concluyo, que era la reducción, volver
reducir de 20 a 18 horas lectivas, y votaron en contra. Y 2 meses después, antes de la campaña electoral, Susana Díaz anuncia con los sindicatos, comisiones, UGT y CESIF, que van a aprobar la medida de reducir de 20 a 18 horas lectivas. Totalmente anuncio electoralista, cuando 2 meses antes habíamos presentado la propuesta y votaron en contra. Vamos a centrarnos. Nosotros queremos aumentar las partidas, pero cuando se presenta la medida y votan en contra, y cuando hay elecciones la anuncian. No se circunscriban, por favor, al ámbito autonómico, se los rogaría. Vale, yo no va por nadie en concreto, simplemente hablemos de la educación en general, porque si hablamos solamente de la autonómica se nos quedan muchas cuestiones fuera. Vale, Javier. me parece. Perdón, había perdido, sí, muchas gracias por la A mí, si me perdonas, como ha dicho anteriormente, que ha dicho que él propone para España lo que está haciendo el Partido Socialista, la Junta de Andalucía. Por eso yo creo que podríamos recordarle a todos los que nos están viendo cuál es la situación en Jerez de la educación por culpa de la Junta de Andalucía. Yo no sé si usted lo conoce, pero Jerez somos la ciudad que tiene más aulas prefabricadas de toda Andalucía. Es decir, toda la provincia de Córdoba y toda la provincia de Huelva tienen menos aulas prefabricadas que solo la ciudad de Jerez. ¿Por qué es eso? Porque no hay inversión por parte de la Junta de Andalucía. Pasado del debate autonómico a la parte local. Por favor, porque ese es el modelo que usted propone para España, y yo no quiero para España el modelo que usted nos propone. Por favor, es más grande que Jerez. Por favor. Bueno, pero yo estoy en Onda Jerez y quiero hablar de Jerez. Igual que me importa España, también me importa Jerez. Si a usted no le importa Jerez, si a usted no le importa Jerez, lo siento. Por favor, a los cuatro, que no se circunscriban a un solo ámbito. Puede usted poner ejemplo Jerez, me parece completamente respetable, pero hablemos de términos más generales. Sí, eso es lo que estaba diciendo, que los jerezanos no quieren el modelo de la Junta de Andalucía en Jerez, porque es un modelo de aulas prefabricadas, un modelo de falta de inversión, un modelo que deja a niños sin transporte escolar, que antes usted lo ha puesto como lo mejor del mundo. Cada año hay niños a los que se les niega el transporte escolar en la zona rural de Jerez, por lo tanto yo creo que ese no es el modelo, y además es un modelo que nos ha llevado a la ruina en el año 2011. Yo no quiero ese modelo, yo creo que hay cosas que debemos mejorar, pero debemos seguir en el camino que se ha marcado. Sí, contestando a la pregunta que hacías antes, evidentemente los recursos económicos no es todo, pero es muy importante. Los recursos económicos son muy importantes para dotar de medios, porque si no, cada partido tiene sus propuestas. Nosotros tenemos propuestas de profesores de apoyo, de autonomía de centro, de becas para la universidad, de una formación profesional adecuada, y para eso hace falta dinero, evidentemente. La única discrepancia que hay es de dónde vamos a sacar cada uno el dinero. Nosotros consideramos que no lo vamos a sacar de subir impuestos, sino de mantenerlo y de eliminar duplicidades y de infraestructura. Los demás partidos parece que no están en esa línea, pero bueno, yo lo que quiero decir es que nos centremos en las consecuencias que tiene situación como la que vivimos ahora mismo en España, es decir, una ley aprobada por el Partido Popular sin consenso ninguno, y ahora, a raíz de una de las leyes que aprobó el PSOE, se le dio muchas competencias a las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas en Andalucía ahora dice, bueno, pues yo la ley Wert, parte lo aplico, parte no lo aplico, en fin. Situación real de los alumnos a día de hoy. El alumno que va a terminar ahora, o que ha terminado segundo de bachillerato, se está enfrentando a la selectividad, la última selectividad. El alumno que está terminando primero de bachillerato, como por ejemplo mi hija, el año que viene, segundo de bachillerato, se va a enfrentar, si no hay ningún cambio, a un sistema intermedio en el que no van a saber ni siquiera cuáles son los precedentes, porque ya la selectividad no es un sistema antiguo, no va a ser el que se va a quedar, y los alumnos que están ahora mismo terminando la ESO, es decir, dentro de 2 años se van a examinar en un procedimiento, si no cambiará la ley Wert, a un sistema completamente nuevo. ¿Usted se imagina la diatriba, la ofuscación, la confusión que va a generar eso y que está generando en los centros educativos y en los alumnos? Eso es terrible. Tenemos que poner fin a este enfrentamiento, es decir, sentarnos todos y decir, por aquí es por donde caminamos. Yo es lo que pienso, y Ciudadanos también. Pensamos que tenemos que ponernos de acuerdo para evitar este tipo de confusión. ¿Quería usted contestar precisamente a la pregunta? A la pregunta que hiciste antes. Yo creo que todos coincidimos en que la financiación es importante, la gestión también, pero una gestión centrada en las personas. Y usted ha hablado de becas. Usted ha hablado de becas del Partido Popular, y con el Partido Popular en el gobierno a las becas se le ha pegado un hachazo tremendo. Y podemos hablar de las becas universitarias, y podemos hablar de casos de muchos estudiantes universitarios y universitarias, de muchos, que al tener que pagar las tasas, al verse sin beca, y a eso le sumamos muchas de las medidas y de las leyes, de las consecuencias de las políticas de su gobierno, de reformas laborales que han dejado a mucha gente en la calle, el aumento de la factura de la luz en una familia, una serie de circunstancias que han rodeado al estudiante universitario,
que se han quedado mucho en su casa sin poder estudiar, y eso son realidades concretas, No me diga usted que el PP ha aumentado las becas porque... Esto es los presupuestos generales del Estado, lo puede ver cualquier persona. No habrá tenido en cuenta el aumento de estudiantes. Lo que ha dicho Libertad. El problema es que el concepto del otorgamiento del derecho a la beca se ha transmutado por el Partido Popular. Totalmente. Porque la beca no es por estudiar, es para estudiar. Y por tanto, cuando... Yo siempre digo lo mismo, el dinero es importantísimo porque es lo que compromete las políticas. Después, efectivamente, un consenso facilitará que haya una buena gestión y una buena política y, por tanto, un resultado de ese derecho fundamental al que me refería inicialmente. Yo digo, el compromiso del Partido Socialista está puesto en un programa, llegar al 0,3 del PIB, en las becas. Eso es así. Ahora, lo que evidentemente no se le va a dar por lo que estudie, sino para que estudie. Y a partir de ahí podemos discutir y ahora veremos. Y si hay posibilidades de repetición, pero lo que no podemos establecer es que la desigualdad económica se traduzca en la falta de un derecho fundamental que hemos visto que es básico para el desarrollo de la persona. Y por tanto, ahí, y por eso estamos todos de acuerdo, en el papel por lo menos, en que es necesario hacerlo consensuadamente. Lo que pasa es que los que han tenido una posibilidad de hacerlo con una mayoría absoluta, absolutamente legítima, no la han hecho y han hecho un abuso de ella y han dictado una ley orgánica con unas pretensiones que no ha sido correspondida por nadie, ni partidos políticos ni comunidad educativa, y por tanto algo ha fallado. Que ahora rectificamos, perfecto, esa es la política, equivocarte y rectificar, pero las cosas son lo que son, y no lo que podemos decir que lo hemos hecho mal y lo hemos hecho bien. No, creo que no, que se pueden hacer mejor. Si se hubiera habido un mayor consenso entre esa comunidad educativa, los partidos políticos como redes de transmisión de la sociedad, y hubiéramos pensado en ese alumno que no tiene, cuya familia no tiene recursos para estudiar, claro, ahí estaríamos totalmente de acuerdo. ¿Quiere usted contestar al respecto? Sí, yo simplemente, hombre, mientras exista un solo joven que no pueda seguir sus estudios por cuestiones económicas, ahí tenemos que hacer todos, unirnos para que no exista ese tipo de circunstancias, pero en ello se ha trabajado y yo no sé cuál es usted generaliza con las desgracias ajenas, que a mí me gustaría que no lo hiciera, hacer política con las desgracias ajenas, porque utilizar la demagogia es muy fácil. Pero después los ciudadanos lo que quieren es hechos, y los hechos son los que están comprobados. Hoy en día, en los presupuestos generales del Estado hay récord histórico en materia de becas. Queremos seguir trabajando en ese sentido para que nadie, absolutamente nadie, ni una sola persona se quede fuera, nadie se tiene que quedar fuera del sistema educativo, pero por supuesto, lo que no podemos hacer para que no haya becas, es fundamental que haya empleo. El Partido Popular crea empleo y con el Partido Socialista pues ruina. Bien, estamos a menos de 12 minutos aproximadamente de que acabe este programa. ¿Y la religión? ¿Qué papel tiene que jugar la religión en la educación en este país? ¿Religión en los colegios, sí o no? Señor del Campo. Bueno, ya que me pregunta directamente le abordo. En los colegios públicos no. En los colegios concertados, en los privados, sin problema. Quieren dar lo que lo den. Ahora, lo que no debemos de permitir nunca es que sea una materia evaluable. Ya está. Evidentemente nos movemos prácticamente en esa línea. Realmente estamos en un estado aconfesional. Entonces, evidentemente, cada uno, cada centro, nosotros somos partidarios de que la religión en los centros que se estudie como historia de la religión y no tanto como religión. Es una de las cuestiones que quería plantear aquí. Educación pública, concertada o privada. Nosotros realmente somos partidarios de una educación pública, un sistema público. Pero, dicho esto, eso no significa que queramos acabar con la que hay privada o concertada, como le pasa al Partido Podemos, que quiere acabar. En torno al 50%, en muchas veces del sistema educativo es prestado por la educación concertada privada. Lo que no queremos es que la educación concertada sea una privada encubierta, pero lo que no vamos a acabar es ni con un sistema educativo, ni con unos centros que están funcionando, ni con unos alumnos que están cursando estudios, ni con una plantilla de profesores y de otro personal que tiene trabajo en ese sentido. Por lo tanto, nuestro sistema es sistema de educación público, pero respetando la educación privada y concertada, que fue introducida por una de las leyes que aprobó el Partido Socialista. Señora Benítez, es educación laica, ¿no? Educación laica, pero no porque decir no a la religión, decimos sí al derecho a la libertad de conciencia de los ciudadanos y ciudadanas españoles y andaluces y andaluzas, por supuesto. Y en los espacios públicos, las instituciones públicas, se debe respetar ese derecho a la libertad de conciencia y no debe estar presente la religión, no debe haber ningún tipo de tutela ni adoctrinamiento religioso. Y decimos que no. No es obligatorio cursar estudios en un centro concertado o privado. Tampoco creo que se deba dar los concertados. Le voy a explicar por qué. Los concertados están sostenidos con fondos públicos. Fondos públicos. ¿Están prestando un servicio público?
están sostenidos con fondos públicos que salen de nuestros impuestos, de nuestro dinero, y no creo que se deba sostener una educación que se aleja no que se aleja, sino que va por otro ideario que no es el que debe fomentar lo público. No, nosotros nos queremos destruir. Nosotros no queremos destruir, no diga que queremos destruir. No. Nosotros queremos una educación pública 100%. Pero no creéis en la autonomía del centro educativo. O sea, yo eso me parece muy bien, porque primero que creo que hay un matiz que se nos escapa y no vamos a cansar al auditorio, pero la diferenciación entre laicidad y confesionalidad o aconfesionalidad. Por tanto, la opción del 78, o sea, la opción de nuestro país es de aconfesionalidad, y eso quiere decir neutralidad de los poderes públicos en orden al fomento de ninguna religión. Lo que no quiere decir que no, pero es que el Partido Socialista cree en la autonomía del centro educativo, y por tanto, si en él se da esa opción y los padres lo eligen, no hay ninguna objeción. Ahora, lo que no vale después es decir que esa asignatura sea evaluable en el cómputo global. Eso es lo que no. Pero que lo den en los centros educativos es un problema de libertad y de respeto a la autonomía del centro educativo, cosa que ahí nos diferenciamos. Bueno, ¿qué dice el Partido Popular a este respecto? Muy brevemente, frente a las políticas de división que estamos viendo que nos ofrecen algunos partidos del Partido Popular, pues apostamos por la libertad, pero la libertad de elección de los padres y madres para que le den a su hijo la educación que ellos consideren. Por eso, el Partido Popular apoyamos la educación pública, también la concertada. Muy bien. Pero por favor, ¿quién ha cuestionado la libertad de los padres? Aquí lo que estamos hablando es vincular fondos públicos a la enseñanza de la religión, nada más. No lo conviertas en un problema de que estamos aquí haciendo una quema de nada. O sea, ¿dónde está que quiere quitar la religión de las aulas? Yo he dicho eso, perdona. No he dicho eso en absoluto. Lo que he dicho es la diferencia entre el colegio público y la posibilidad de los privados y los concertados. Y la evaluación de la religión como nota evaluable. Eso es lo único que he dicho. A partir de ahí, lo que está diciendo se lo estoy inventando, porque yo no lo he dicho. Yo he entendido que usted quería quitar de los centros públicos la enseñanza de la religión. No he entendido eso. Pero nosotros lo que proponemos es que aquellas personas que quieran dar religión tengan la libertad de dar religión en un centro público, y aquellas personas que no, pues que no la den, simplemente. Vamos a ver. Libertad de elección de los padres. Vale. Y los padres, no me gusta hablar de padres. Prefiero hablar de familia, que es más inclusivo. ¿Qué hacemos con las familias del mundo rural, donde la concertada no ha llegado? ¿No nos preocupa esa libertad de elección de las familias del medio rural? Aquí no es una cuestión de libertad de elección de los padres. Es una cuestión de discriminación en la educación, porque discrimina este tipo de enseñanza, discrimina, y una cuestión de clasismo, porque no se elige un centro u otro, se elige clasismo. Vamos a dejar las cosas claras. Eso es lo que llama la UNESCO la Vamos a dejar las cosas claras. No tengo los datos del recorte de unidades públicas a nivel estatal. No tengo los datos, tengo los datos en Andalucía, no tengo los datos de recorte de unidades públicas a nivel estatal. Tengo datos de la Comunidad de Madrid, donde padres que quieren públicas no tienen esa libertad de elección a la hora de decir quiero una escuela pública. Vamos a hablar de Madrid, no me voy a centrar en Andalucía. ¿Qué pasa con Madrid? Donde la concertada supera. ¿Qué modelo de educación tenemos allí? Donde la concertada y la privada supera a la pública. Bueno, me gusta terminar siempre los debates como empezamos, con una intervención a la que les obligo, en el buen sentido de la palabra. Empezaban ustedes con 2 minutos, ahora le voy a dar 1. Y bueno, son muchos los flecos, como ven ustedes, en el tema de la educación quedaría para muchas horas más de debate. No sé si ustedes a estas alturas ya están cansados de tanta consigna política y lo que nos queda hasta final de campaña, pero a mí me gustaría, y en el orden contrario al que empezó el programa, hacerles una pregunta, y por favor les doy 1 minuto. ¿Por dónde pasa la solución de los problemas que tiene la educación en España? Me gustaría que fueran muy breves y así terminamos. Bueno, como he dicho, el Partido Popular creemos en la educación como motor de futuro de nuestro país, de nuestros jóvenes. Estamos a favor de la educación pública, pero algo que es muy simple. Con el Partido Popular vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo y va a continuar el crecimiento económico. Y dirá, ¿por qué dice eso si estamos hablando de educación? Pues si hay empleo, el Estado tiene ingresos suficientes para poder mantener los servicios públicos, y en ese contexto apostamos por aumentar las becas, porque la educación sea la puerta de acceso al mercado laboral, por que los centros sean cada vez más bilingües, porque haya una universidad cada vez más moderna y haya también más plazas de formación profesional. Otros partidos solo ofrecen ruina e incertidumbre, y frente a eso
nosotros estamos a favor de la educación. Muchas gracias. Libertad. Qué simpático. Vale, yo creo que la solución a la situación que estamos viviendo a nivel educativo en España, pues pasa por un pacto, pero no por un pacto nacional, como defienden compañeros de Ciudadanos, pasa por un pacto social por la educación. Y cuando digo social es que no se cocine entre los partidos políticos, sino que sea de abajo arriba, y que sean las familias, que sean los profesores, que sean el alumnado, que sean los voluntarios, que sean las asociaciones que colaboran con las escuelas, que sean todos esos colectivos los que decidan qué tipo de educación queremos. Y hasta ahora eso nunca se ha dado. Esto nunca se ha dado. Y esa es nuestra propuesta, un pacto social por la educación que va a ir los partidos políticos de la mano de la ciudadanía, de la sociedad civil, en un tema tan importante como este. Medidas concretas para mejorar la educación, destinar 13.700 millones de euros para la educación pública, una nueva ley de educación que surja de ese consenso, de ese pacto social, disminución de las ratios, importantísimo, educación infantil de 0 a 6 gratuita, que no la tenemos. Tenemos una educación infantil del copago, ampliar el acceso a la educación universitaria y medidas para el profesorado, para dignificar su profesión. Y desde luego la dignificación de la profesión de docente no pasa por recortes en su salario ni por... Voy terminando. En definitiva, yo creo que tenemos que ir de la mano de la ciudadanía para mejorar la educación. Por supuesto, todos juntos, pero sin olvidarnos de la gente. Ciudadanos. Bien, ya lo he dicho al principio, lo que ocurre es que la costumbre de los señores y las señoras de Podemos es no escuchar lo que decimos nosotros. Yo he dicho antes que es un pacto nacional porque es a nivel global de todo el país y en el que intervengan las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y la comunidad educativa. Por lo tanto, es más social mi modelo que el que propone usted, si me permite que se lo diga. Además, yo no quiero un sistema como el griego, como el venezolano. Con tantos errores como pueda tener, los modelos como he tenido hasta ahora, el suyo me gusta todavía mucho menos. Yo no me conformo con que se mantengan los niveles que tenemos de estructuras duales en los sistemas de corrupción, los sistemas de fraude que hemos tenido. Si luchamos contra todos esos factores, rescataremos suficiente cantidad de dinero para mantener el estado de bienestar. O sea, el Ciudadano es el único partido, no me canso de repetirlo, el único partido que garantiza el estado de bienestar social sin subir los impuestos. Y dentro de ese estado de bienestar, la educación ocupa un lugar preferente. No me conformo con que nuestros jóvenes no tengan posibilidad, los que tengan pocos medios económicos no puedan estudiar y los que terminen estudiando de cualquier forma no tengan trabajo. Yo es que no me conformo, creo que yo invito a todo el mundo a que el 26 de junio acuda a votar porque es la mejor oportunidad para cambiar este sistema y que elijan la mejor opción. Yo defiendo la mía es que el único partido que no sube los impuestos y garantiza el estado de bienestar es el Partido Ciudadano. Concluye usted, señor representante del Partido Socialista. ¿Por dónde pasa? Pues el Partido Socialista se lo cree, pasa por focalizar la construcción de la convivencia en torno a la educación. La educación configurada como ese derecho fundamental al que me refería en mi primera intervención, o si más gráficamente, como un ascensor social que nos permite brindar igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. Y para empezar, lo que no puedo admitir es que solo se beneficien, como hemos oído hace un momento en esta mesa, si hay empleo, tendremos... No, el Partido Socialista se preocupa también de la educación de los que no tienen empleo y por eso es fomentar un sistema de becas, un sistema de gratuidad, un sistema para que todos puedan acceder a este ascensor social, porque desde luego lo que no vamos a permitir desde el Partido Socialista es que la desigualdad económica se traduzca también en una desigualdad de oportunidades. Por tanto, igual para todos, tengan empleo o no. Juan Carlos Campo, Partido Socialista, Javier Cano, Ciudadanos, Libertad Benítez, Coalición Unidos Podemos, Jaime Espinar, Partido Popular. De corazón ha sido un placer tenerles esta noche en esta mesa de debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos ustedes. Hemos concluido esta noche hablando de educación. Uno de los grandes titulares de la noche, uno de los común denominadores de la noche es Pacto por la Educación. ¿Serán capaces estos cuatro partidos, salgan los resultados que salgan el día 26 de junio, de firmar un pacto por la educación en este país? Vamos a ver qué pasa. Ha sido un placer estar esta noche en su compañía. La semana que viene, la última antes de las elecciones, tendremos el último debate dedicado a la economía y a la política fiscal, otro hueso duro de roer. Será aquí, en Onda Jerez, como siempre, en los debates electorales. Pasen una muy buena semana. Buenas noches.